Ibiden Abogados, bufete especializado en patentes y marcas, derecho de la empresa, el mercado y la competencia, patrocina este programa. Buenas noches, señoras y señores. La casualidad ha querido que esta semana llegue a nuestras manos este cuaderno que les muestro, que ha editado la Comunidad Autónoma con motivo de la inauguración del nuevo aeropuerto, en cuya portada reza el lema, el acertado eslogan, creo yo: el futuro llega volando. Y sí, es verdad, el futuro llega volando, pero no solo llega volando, llega también por tierra y por mar y utilizando cualquier canal, cualquier infraestructura propia para el transporte. Y de infraestructuras, en materia de política de infraestructuras, durante las últimas 4 décadas, o quizá más, no lo sé, las administraciones públicas han situado al sureste español, yo diría que en el vagón de cola, nunca mejor dicho, en materia de inversiones con respecto a lo que se ha hecho o lo que se ha invertido en otros territorios, en otras zonas de España. Y las infraestructuras son una condición sine qua non imprescindible para el avance y para el progreso. Así pues, en esta nueva propuesta televisiva que esta noche les ofrece Televisión Murciana y que les ofrecerá cada último viernes de mes, vamos a debatir, a comentar la situación y el futuro de las infraestructuras en el sureste. Y para eso les vamos a presentar a quienes nos acompañan. Por una parte, está con nosotros Patricio Valverde, que es el consejero de Fomento e Infraestructuras del Gobierno Regional. Buenas noches, señor Valverde. Buenas noches. Y además es un hombre muy vinculado, o sea que conocedor perfectamente del tema, no solamente por su condición de consejero del ramo, sino porque está vinculado durante muchos años al mundo de la empresa y de la docencia en la región de Murcia. También nos acompaña el presidente de CROEN, José María Albarracín. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Organización que acaba de cumplir su 40º aniversario y vamos, que no cabe duda que durante estas 4 décadas precisamente las infraestructuras han sido seguramente la principal reivindicación que la CROEN ha planteado en todos aquellos foros en los que ha estado presentes, que son muchos. Saludamos también a Antonio Sevilla, que es ingeniero de caminos, canales y puertos. Señor Sevilla, buenas noches. Muy buenas noches. Y también ha ocupado recientemente responsabilidades en la administración pública porque ha sido consejero de Obras Públicas del Gobierno regional y también presidente de la Autoridad Portuaria. Y está con nosotros Enrique Martín, que es abogado y socio director del despacho Ibiden. Señor Martín, buenas noches. Buenas noches. Me extiendo un poquito más en la presentación de Enrique Martín porque quizás sea de los invitados de la mesa el que ustedes menos conocen. Enrique Martín, como decimos, es abogado, es experto en derecho de la propiedad y en patentes, tiene despachos en la provincia de Alicante y en Murcia, y aunque alicantino de nacimiento, él es de raíces o de ascendencia benielense, que es el gentilicio de los nacidos en Beniel. Sus antepasados, sus raíces están en Beniel y él dice que es un murciano retornado. Tan murciano se siente que le hemos leído alguna vez en algún artículo una afirmación suya que dice que Murcia debería ser la ciudad que liderara el espacio geográfico del sureste. Yo no sé esto cómo se lo toman sus vecinos alicantinos, señor Martín. En fin. Bueno, yo soy de Alicante, pero dentro de Alicante existe una república autónoma que es Elche. Entonces los de la capital se lo toman mal, los de Elche se lo toman muy bien. Muy bien, estupendo. Bueno, los compañeros del diario digital Murcia Diario nos han preparado una información que vamos a ver ahora mismo y nos va a servir, nos va a dar pie para entrar enseguida en la conversación y en el debate. Vamos a verlo. La apertura del Aeropuerto Internacional de la región de Murcia es sin duda un acicate para potenciar la economía, no solo de la región, sino también de todo el arco sur del Mediterráneo. Una infraestructura que subsana una de las carencias que más castigaban a este enclave de desarrollo. El aeropuerto de Alicante-Elche, en la pedanía ilicitana del Altet, mantiene la velocidad de crucero, con 13,7 millones de pasajeros. Tras 5 años de crecimientos, el tráfico de la terminal alicantina se ha estabilizado en el entorno del 2%. Con más de 6 millones de pasajeros, de los cuales solo unos 800.000 son de origen y destino español, el resto extranjeros. La nueva pista de Corbera puede ser perfectamente complementaria y partirá, según las estimaciones, con unas cifras por encima del 1.000.000 de pasajeros en este año.
A nadie se le escapa que en el eje Murcia-Alicante se encuentra uno de los polos de desarrollo económico más importantes del país, beneficiado por el proyecto del Corredor Mediterráneo, que hoy espera confirmación de buena parte de sus inversiones, especialmente en materia ferroviaria y de carreteras. Pero si con la apertura de la pista de Corbera hemos solucionado uno de los asuntos pendientes, aún tenemos por delante retos como mejorar el actual volumen de tráfico por carretera, que sigue produciendo un efecto embudo en los accesos de las grandes áreas metropolitanas y estrangulando las comunicaciones entre las provincias hermanas de Murcia y Alicante. Los empresarios de nuestra región han denunciado que esta autovía soporta un tráfico global de 60.000 vehículos diarios, siendo una de las carreteras españolas con mayor volumen de circulación, solo por detrás de los accesos a las grandes ciudades, Madrid y Barcelona. Al igual que ocurre con el tráfico de vehículos pesados. El mapa de tráfico del Ministerio de Fomento indica que en el tramo que une Murcia y Crevillente circulan cada día una media de 8.000 vehículos de alto tonelaje, que normalmente transportan mercancías. Otra de las grandes ventajas que supondrá la llegada del Corredor Mediterráneo sería que la autovía entre Murcia y Alicante, una de las carreteras de España que mayor volumen de tráfico soporta, vería por tanto aliviada su situación, con la consiguiente mejora de la seguridad para los viajeros. Tampoco por ferrocarril, conexiones entre ambas comunidades han mejorado, siendo la asignatura pendiente los trenes de cercanías que también unen Murcia y Alicante. Las líneas son trenes de tracción diésel, muchos con más de 30 años de antigüedad, que mueven casi 4 millones de viajeros al año entre las localidades de Murcia, Cartagena, Lorca y Alicante. La línea de cercanías que une Murcia con Alicante, según datos de Renfe, ha perdido casi 1 millón de viajeros en los últimos años. Las conexiones que conforman la red de corta distancia con Alicante registran en conjunto más de 3,5 millones de pasajeros. En materia de agua, además de la incertidumbre generada por la regulación de los envíos y el agua del trasvase Tajo Segura, especialmente para regadíos, queda aún por definir un mejor y garantizado uso del agua para nuevos proyectos de desarrollo. La industria y el turismo deben disponer de unas infraestructuras hídricas que fortalezcan su crecimiento en este polo de desarrollo especialmente atractivo para el turismo europeo. No podemos olvidar en materia de infraestructuras el puerto de Cartagena. El tráfico de mercancías se ha incrementado un 60% en los últimos 10 años, siendo uno de los que más crecen en Europa, ocupando el 4º puesto en el ranking nacional, solo por detrás de Algeciras, Valencia y Barcelona. En materia de cruceros, el crecimiento continuado de este sector, en torno al 25% anual, cuando lo normal es que el aumento se sitúe en el 10%, Cartagena se ha consolidado como el 8º puerto del sistema portuario español en cruceros y siendo la puerta de entrada de 1 de cada 5 turistas extranjeros a la región de Murcia. Sin embargo, uno de los hándicaps del puerto es la capacidad para crecer en el movimiento de contenedores. Con el proyecto del Gorguel en cuarentena, dado su complicado trámite europeo y su gran inversión, las miradas de la Administración se ponen ahora en una posible ampliación de la dársena de escombreras. Por su parte, el puerto de Alicante se configura como un puerto de salida para el norte de África, Baleares y Canarias. El comercio exterior alicantino encuentra en su puerto la principal puerta natural de salida para la exportación del calzado, juguete, mármol, producción textil y agrícola, con destino principal a Europa, América y el norte de África. El puerto alicantino ha finalizado una gran fase expansiva con el fin de que los importadores y exportadores de la provincia de Alicante y de su hinterland, que abarca la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid principalmente, encuentren en el puerto las infraestructuras que sus intereses demandan. En materia de exportaciones, Murcia supera los 5.300 millones. Los principales sectores exportadores en términos de peso fueron los alimentos, productos energéticos y los productos químicos. En cuanto a valor de sus exportaciones, se coloca en la 9ª posición en el ranking de comunidades autónomas, 5ª en provincias, por detrás de Barcelona, Madrid, Valencia y Coruña. En lo referente a Alicante, la industria zapatera es la primera exportadora de la provincia, seguida del sector hortofrutícola, mientras que los envíos de aluminio al exterior, los de máquinas y aparatos mecánicos y los juguetes experimentan crecimientos significativos. Esta noche, en Sin Ruido de Fondo, el debate, queremos analizar con nuestros invitados en el plató estos asuntos que son, sin duda, vitales para el desarrollo de nuestra región y el eje sur del Mediterráneo español, un punto de partida para la demanda de nuevos proyectos e inversiones.
Bueno, pues hemos aprovechado el cuaderno este del que les hablaba antes para anotar aquí algunas de las preguntas que podemos poner sobre la mesa. Yo creo que deberíamos comenzar preguntándonos por qué hemos llegado a esta situación, por qué somos deficitarios en materia de infraestructuras, somos un territorio pequeño ante el Gobierno de España, no hemos sabido hacernos oír convenientemente. Les pido una primera ronda de opiniones en el mismo orden que les he presentado. Consejero, ¿usted qué opina? ¿Por qué cree que estamos en esta situación y somos deficitarios en materia de infraestructuras? Hombre, una de las primeras valoraciones, yo diría que somos de las pocas comunidades autónomas que existen en este país uniprovincial. Como bien dirá antes del debate, decía nuestro amigo que Murcia, Alicante, Almería podían unir una sola comunidad autónoma del sureste español. Pero dicho eso, yo creo que con el último ministro Íñigo de la Serna se ha demostrado, porque hay que pensar en el futuro, somos los que nos queda por vivir y yo quiero pensar en el mañana. Íñigo de la Serna traía 3.000 millones de inversiones, tanto ferroviarias como viarias, y pues se han truncado con el nuevo gobierno, que lo que ha hecho es relegar y retrasar todas las inversiones para más largo, a 5 o 6 años. Su punto de vista, señor Albarracín. Muy bien, buenas noches otra vez. Encantado de compartir esta mesa con todos los televidentes y con vosotros aquí. Y bueno, tradicionalmente Murcia, la región de Murcia ha sido una región olvidada. Ha sido una región olvidada quizá porque no ha tenido el suficiente peso y la suficiente unidad, diría yo, de todos los sectores productivos, también de la mano de nuestros representantes políticos y del conjunto de la sociedad en general. Yo creo que ha habido ahí una merma de conectividad entre la sociedad civil y los representantes políticos, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Si nosotros consiguiéramos revertir esa situación y que se identificara el interés general de una vez por todas, yo le garantizaría casi con total seguridad que el éxito estaría bastante más garantizado. El problema es que siempre se prioriza lo particular, lo partidista, sobre lo general, y eso es un error que indiscutiblemente lleva al fracaso. En cualquiera de los casos, esa es la parte quizá menos optimista, pero hay que reconocer que en los últimos años, en los últimos 12, 15 años, la región de Murcia ha experimentado una subida notable en materia de infraestructuras por carretera. Sin embargo, nos hemos quedado a la cola en otras de las que debatiremos en los próximos minutos, como es materia ferroviaria, etcétera, etcétera, y por supuesto agradecer y darnos por satisfechos que finalmente hemos conseguido abrir por aire ese nuevo aeropuerto internacional de Murcia, que nos va a hacer no solamente estar en el mapa, sino ser un atractivo turístico inicialmente para los países de nuestro entorno. ¿Y su reflexión inicial, señor Sevilla? Bueno, a mí me gustaría aportar a las características o circunstancias que han comentado Patricio y José María Albarracín, pues que además de ese nos falta un poco peso, unidad. También, como decía el consejero, la característica de uniprovincialidad. Tengo que decir que para darnos cuenta de la importancia que tiene el comercio y las infraestructuras ha sido muy importante la presencia de la comunicación que han hecho los empresarios, que han hecho las Américas, han hecho los viajes ellos solos, han visto la importancia del mundo de las comunicaciones y llevan 10, 15 años diciendo tenemos que mejorar infraestructuras, la logística es la que manda ahora en el mundo y tenemos que progresar. En la región de Murcia se ha progresado mucho en los últimos años, indudablemente, en las infraestructuras que dependían en gran medida de nosotros. Todo lo que es infraestructura de depuración, todo lo que son carreteras. Las que no han dependido de nosotros, por esa distancia con Madrid y por la alternancia de gobiernos en Madrid, no nos han permitido que haya políticas de continuidad. Eso que repercute en ferrocarril, que al final ahora mismo tenemos poco más de 200 kilómetros de ferrocarril, como se dice siempre, no electrificado. Las carreteras que dependían de la comunidad autónoma han progresado, el aeropuerto nos ha costado tanto, etcétera, etcétera. En la medida en que han dependido de nosotros se han hecho bien. El papel de los empresarios ha sido fundamental porque han transmitido la importancia de modernizar las empresas vía logística y en tercer lugar, pues el que la sociedad ahora mismo con los mensajes, la comunicación, es consciente de que lo que no paguemos en infraestructuras lo vamos a pagar por otras vías, en atascos,
en coste de producto, pero pagarlo, la falta de infraestructuras se paga siempre. ¿Qué reflexión, qué análisis hace usted, señor Martín? Bueno, cuando se habla de infraestructuras, en general pensamos en infraestructuras tangibles, pero también hay infraestructuras intangibles. Yo creo que el déficit de atención que tiene el sureste y su capacidad limitada de interlocución que tiene con el Gobierno de la Nación se debe esencialmente a un déficit en sociedad civil reivindicativa, porque no son los políticos los que deciden qué es lo que se hace, sino que son la correa de transmisión de las reivindicaciones sociales. Y luego hay un problema también de tamaño competitivo que es muy difícil de resolver si no hay un liderazgo claro. Quiero decir que hoy en día no compiten los países solo, desde luego no compiten las comunidades autónomas, ni compiten las provincias, compiten los territorios inteligentes. Y el territorio que une Murcia, Alicante, y en el que están implicados también otros territorios como Almería o también una parte de Castilla-La Mancha, ese territorio debidamente cuidado podría ser un territorio inteligente que fuera la columna vertebral del propio corredor mediterráneo. Entonces, es muy importante que resolvamos la cuestión del tamaño competitivo mediante una articulación de las reivindicaciones de la sociedad civil en una escala mucho mayor. Y en ese sentido es por el que he escrito que el liderazgo de Murcia es imprescindible, porque Alicante tiene externalizada toda su capacidad de decisión política a un gobierno de la Generalitat y porque Almería también tiene transferida toda su capacidad política. Alicante como sujeto político no existe. Murcia sí que existe como sujeto político y es al que corresponde liderar ese entorno. Entonces, las inversiones, por lo que comentan ustedes, además de escasas, han sido desequilibradas, porque sí es verdad que se ha apostado más, por ejemplo, en materia de política portuaria, en carreteras, sobre todo en las que han dependido de las administraciones propias, pero, por ejemplo, el ferrocarril ha sido y sigue siendo el gran olvidado, ¿no? Bueno, yo aportaría que efectivamente en materia de infraestructura de ferrocarril no solamente hemos estado completamente olvidados, sino que cuando hemos tenido la oportunidad de llegar, de acceder definitivamente a una electrificación y a una llegada incluso de la alta velocidad planificada para hace unos meses, pues hemos tomado o se ha tomado la decisión de posponer el que eso sea una realidad y llevarlo en el tiempo, darle una patada al balón y lanzarlo para adelante en el tiempo, con lo cual no permite que la región de Murcia pueda subirse a ese tren de alta velocidad que tan necesario es para el conjunto de los murcianos, pero también para seguir trayendo a gente de negocios, a gente que viene a visitar la ciudad, la región, etcétera, ¿no? Es decir, tanto desde el punto de vista turístico como desde el punto de vista de crecimiento económico es un factor esencial. La región de Murcia no tiene ni un solo metro de línea electrificada a fecha de hoy. Y estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando del año 2019 y eso es simple y llanamente inaceptable. Es una vieja demanda que estamos tratando desde las distintas patronales regionales, desde aquí, desde CROEM, de forma permanente, con el apoyo ineludible y forzosamente necesario de Lorca y de Cartagena, pero ahí nos hemos quedado. Yo tengo que decir que hemos luchado como auténticos jabatos, hemos intentado convencer de las bondades de que esa alta velocidad hubiera llegado y hubiera sido compatible perfectamente con el tiempo en el que se hubiera producido el soterramiento y que conviviendo ambas cosas juntas dentro de un razonable respeto a la sociedad en general y sobre todo a la sociedad que vive directamente donde se hubieran producido esas obras, pues hubiéramos estado todos mucho más contentos y desde luego el desarrollo de la capital en ese caso y del conjunto de la región hubiera sido de una forma más consolidada y sobre todo mucho más rápida. En cualquier caso, la decisión de modificar el proyecto del AVES del actual gobierno es completamente, absolutamente discutible, como es lógico, pero lo de no tener líneas electrificadas es algo achacable a yo no sé cuántos gobiernos atrás. Yo pierdo la cuenta, ¿desde cuándo? Hombre, yo te diría que la electrificación viene con el desarrollo tecnológico, con las nuevas tecnologías, y el desarrollo de la electrificación tenía que venir con la alta velocidad. La alta velocidad traía esa reconversión del gasoil al transporte ferroviario electrificado y iban a coexistir el desarrollo de la cercanía, la modernización de esos equipos con la alta velocidad. Y como bien ha dicho José María, se ha truncado con el cambio de gobierno de una manera drástica, cuando ya teníamos que esta primavera íbamos a tener tanto el aeropuerto como el AVE. Piensa que en Alicante todavía nos llevan ventaja, aunque digas que
que estamos en desventaja, está en desventaja con Valencia, pero en Alicante, con AVE y sin AVE, ha supuesto multiplicar por 4 de 300 a casi 1,5 millones de visitantes. Murcia, con la llegada de la alta velocidad y con el aeropuerto, hubiera supuesto pues, un crecimiento no solo demandado por la sociedad civil, sino también por los empresarios, un crecimiento exponencial de una comunidad que está desarrollándose en turismo. Ya sabes que el objetivo son 6 millones para el próximo año, con nuevos hoteles, con nuevas infraestructuras. Y como dice nuestro presidente Fernando López Mira, las infraestructuras son las arterias, son las que traen la economía y la creación de empleo. Se ha truncado de una manera drástica. La prueba está que lo han dejado en Valencia, que se queda en Beniel, que estaban ya han quitado las últimas catenarias que estaban preparadas, y ha sido una decisión sin una justificación técnica ni política, porque en los consejos de administración que ha existido de la alta velocidad de Murcia, yo he reclamado al secretario de Estado la justificación, porque técnica no la había, porque la misma que ahora es presidenta de Adif, antes era directora general de planificación y cambiaba el argumento. No hay técnica, pues entonces tiene que haber una política, y política tampoco, porque los 50.000 vecinos no se pueden sobreponer esa voluntad política por el 1,5 millones de murcianos. El aeropuerto es una infraestructura propiedad del 1,5 millones de murcianos y está para desarrollar el crecimiento económico. ¿Algún comentario, señor Sevilla? Sí, a mí me gustaría que los murcianos y los alicantinos y los almerienses fuésemos conscientes de la situación de privilegio que tenemos. Es decir, el sureste español es una situación en el globo terráqueo privilegiada. Es una situación que nos conecta horariamente, nos permite estar conectados en el mismo instante hacia oriente y hacia occidente. Estamos en el medio, en el origen horario. Estamos en el centro de paso de las mercancías que van del Índico en dirección al Atlántico. Estamos en la entrada del comercio hacia Europa y en la entrada del comercio. Estamos en un sitio privilegiado. Y como nos faltan infraestructuras, eso no lo podemos poner en valor. ¿Se imagina usted que tiene a su lado las mejores colinas con las mejores nevadas y no puede poner en valor sus estaciones de esquí? ¿O no puede poner en valor sus playas? ¿O no puede poner en valor sus recursos minerales o sus recursos? Pues nosotros no nos podemos poner en valor porque nos faltan infraestructuras. ¿Y eso en qué se paga? Pues en menos desarrollo. Entonces nosotros tenemos que pensar que para nosotros tenemos que conectarnos, uniéndonos a Alicante y a Almería, marítimamente con todo el mundo, con el esfuerzo que suponga. Internamente, con ferrocarril, con Alicante y Almería, con el esfuerzo que suponga. Que eso es conectividad. Conectividad, como decía antes Enrique, ahora el desarrollo ya no es un desarrollo urbano, el desarrollo de los territorios. El desarrollo es conectando territorios. Eso es lo que trae el desarrollo. Y por supuesto, conexión vía carretera, que necesitamos las carreteras que han hecho un buen servicio, pero ahora lo que hacen es perder horas de trabajo y perder horas de movimiento de mercancías, ¿no? Si me permite introducir sobre infraestructuras, que no hablemos solo de la alta velocidad, no hablemos solo de personas, sino también de mercancías. Piensa que el corredor mediterráneo, yo he estado hace unos días reivindicando el corredor en las comunidades europeas, sabes que tiene 2 cuellos de botella, uno en Montpellier y otro en Murcia. Murcia está siendo el cuello de botella de ese mandato europeo del 2011, donde tenemos que conectar Europa, Noruega, todos los países nórdicos con África. Como bien sabe Antonio Sevilla, el puerto del futuro, el puerto de África, el puerto de desarrollo económico, que sabes que todas las inversiones están ahora enfocadas en África, el puerto natural es el de Cartagena. Y este corredor mediterráneo tiene que conectar, ya digo, Europa a través de Cartagena, con el Gorguel, con la zona de actividades logísticas que queremos poner en los Camachos y continuar hacia Algeciras también con la zona de actividades logísticas en Non Duermas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues reivindicar no solo los pasajeros, sino también las mercancías. Y las mercancías no solo por carretera, sino también ferroviaria, que sabes que son 3 veces menos contaminantes y ayudan a reducir la emisión de CO2. Es verdad que son tantos frentes abiertos que tenemos, que pasamos del puerto al corredor mediterráneo, al AVE, y no hemos tocado el tema de cercanías todavía, Murcia-Alicante, que también es especialmente gravoso, señor Martín. Hay una distribución inequitativa de los recursos públicos
que por cierto proceden del bolsillo de los contribuyentes en relación con los territorios, en el sentido de que Alicante, Murcia, evidentemente reciben menos de lo que aportan al Producto Interior Bruto Nacional. Pero también hay una mala planificación de esas inversiones, como tú has apuntado en tu pregunta. Esa mala planificación se produce porque no hay una visión de territorio. Por ejemplo, no ha habido nadie que coordine el puerto de Cartagena con el puerto de Alicante. Se ha dicho en vuestro reportaje que el puerto de Alicante es la vía de salida de las exportaciones de la industria manufacturera ilicitana, pero no es así del todo, porque Valencia se lo lleva todo. De hecho, en Valencia ahora van a llevarse 400 millones de euros para hacer un túnel subterráneo que va por debajo del mar. Hay dinero para esa infraestructura y, sin embargo, los ciudadanos aprecian un deterioro constante de su calidad de vida porque las cercanías entre Murcia y Alicante son realmente tercermundistas, porque la A7 tendría que haberse desdoblado hace 10 años. En fin, yo creo que falta visión de conjunto. Y lo que tendríamos que pensar es, con los recursos que tiene Murcia y Alicante y que tiene Almería, ¿podríamos mejorar la conexión de esos recursos, la conexión del puerto de Cartagena con el de Alicante? ¿Podríamos mejorar la conexión de las universidades de uno y otro territorio? ¿Podemos empezar a pensar como un espacio con una sensibilidad propia, como un espacio singular, con intereses comunes, que sufre además los mismos déficits, el déficit de agua, el déficit de atención política, y planificar en conjunto? Está claro que entre Murcia y Alicante habrá cierto nivel de competencia en algunas cosas, pero en general lo que hay es una competencia en la que somos complementarios. El aeropuerto de Murcia, por cierto, felicidades a todos los murcianos, es una gran noticia para todos porque es perfectamente complementario con el aeropuerto y con la oferta del aeropuerto alicantino del Altet, que por cierto está en el término municipal de Elche, no quiero dejar de decirlo. ¿Se podría crear ese espacio? Entiendo que no, en ningún momento se refiere usted a una nueva redistribución. No, a cambiar la Constitución del 78 no, ahora precisamente hay que defenderla. Un espacio económico y social, sí, delimitado por esta zona geográfica. Sí, lo hemos hablado muchas veces y de hecho yo creo que desde el punto de vista empresarial actualmente estamos liderando un poco lo que acaba de comentar Enrique, ¿no? Intentamos subsanar las deficiencias que se puedan producir por parte de las administraciones públicas en esa materia a través de la unidad y de la unión de los empresarios de las respectivas provincias, ¿no? Esta comunidad autónoma, CROEM, de la Confederación Regional, lidera algunos aspectos de esta unión que se está fortaleciendo cada vez más en el sureste español, no solamente ya con la provincia de Almería y con la provincia de Alicante, sino también con las correspondientes comunidades autónomas u otras provincias que componen dichas comunidades autónomas. Le diré que en materia de defensa del corredor mediterráneo, desde el fomento del trabajo en la comunidad catalana, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, también confederaciones empresariales y asociaciones empresariales provinciales, como puede ser la Asociación de Empresa Familiar, liderada por un grandísimo empresario, como puede ser la Provincial de Almería, como decía antes, como puede ser la Confederación de Empresarios de la Comunidad Andaluza y ya incluso también la Confederación de Empresarios de Baleares, dirigida por una grandísima presidenta, pues estamos haciendo piña en torno a problemas que atañen o que atacan de alguna forma el crecimiento de estas comunidades autónomas. Y le garantizo que hemos empezado por poquita cosa, que no es tampoco poca, pero bueno, en materia de financiación autonómica, infraestructuras y sobre todo agua, hasta este momento, pero que vamos a ir creciendo en torno a problemas similares que afectan a esos territorios y que, desde luego, ante la pasividad que pueda existir en algún momento determinado en las administraciones públicas, vamos a ser nosotros los que lideremos la auténtica revolución que necesitan los empresarios para que la economía crezca y, por lo tanto, que se siga creando riqueza y empleo, que no olvidemos sigue siendo lo más importante en este país. ¿Y los empresarios, que son quienes principalmente reivindican ya durante mucho tiempo el tema del corredor mediterráneo, le dan credibilidad, tienen confianza en esa fecha que se baraja de 2025? Bueno, yo recuerdo el último encuentro que tuvimos en Barcelona hace 2 o 3 meses, en octubre, incluso el ministro daba la noticia de que a finales del año 2021-2022 podría estar prácticamente todo adjudicado y en fase de finalización, salvo algunos tramos de dificultad, ¿no? Así lo decía de forma expresa. Nosotros, francamente, creemos que el año 2025 el corredor mediterráneo no va a estar terminado de forma íntegra
porque materialmente no hay tiempo, pero es que tenemos las cartas muy fáciles marcadas, es decir, no vamos a tener línea de alta velocidad, no vamos a tener electrificación para el desdoble de Murcia-Cartagena. Cartagena quedaría fuera de ese corredor, entonces no lo vamos a tener con Lorca, que ya en los propios presupuestos generales del Estado se plantean inversiones demoradas en el tiempo hasta el año 2026 para Cartagena y posiblemente sin fecha actual para Lorca. Quiero decir, se licitan 1 o 2 tramos entre Murcia y Almería solamente, siguen existiendo multitud de dificultades en la línea del corredor mediterráneo que sigue luego posteriormente desde Almería para Algeciras. Hay mucho problema y yo creo que no es cuestión ya solamente de fecha, sino es cuestión de voluntad. En el momento en el que existiera la voluntad que transmite el sector económico al Gobierno de España y que éste asumiera que es una demanda imprescindible, yo creo que las tornas cambiarían de una forma sustancial. Consejero, y dentro de lo que a usted le compete, dígale al señor Martín qué está haciendo, qué puede hacer la Consejería de Fomento para aliviar el tema de las cercanías entre Murcia y Alicante. La semana pasada creo que hubo otra avería, dejó a 31 pasajeros en tierra y además el tráfico interrumpido durante un montón de horas. Dentro del ámbito de competencia de su consejería, ¿qué gestión se está manteniendo con Renfe? Yo antes de hablar de cercanía me gustaría apuntar a lo que ha dicho el presidente de Groen, sí, que de esta consejería estamos reivindicando esos cuellos de botella que está teniendo el corredor mediterráneo, porque efectivamente Murcia está en la situación geográfica mejor de todo el corredor, porque en este corredor se desarrolla el 50% del PIB, el 50% del empleo, todas las empresas están, y el punto estratégico de Murcia es importante, no solo, como decía, para el puerto de Cartagena, sino para continuar. Y estamos reivindicando en Madrid que está sin resolver Totana, que está sin resolver Alcantarilla, que está sin resolver el corredor mediterráneo para Cartagena, y estamos reivindicando también, como lo hicimos anteriormente, para las cercanías. Pero para lo que es el transporte estamos desarrollando, como he dicho antes, 2 zonas de actividades complementarias para poder regular la supply chain desde la producción hasta la demanda. Pero en cuanto a cercanías, yo cuando estuve con el anterior presidente de Renfe, pues lo decía muy claro, podemos hacer pequeñas partidas para hacer reparaciones de esos trenes ya obsoletos de gasoil, pero tenemos los presupuestos preparados, están preparados para licitarse en el momento que arranque el corredor mediterráneo, en el momento que tengamos la electrificación. Electrificación es sinónimo, es igual a modernización de la cercanía. Está claro que ese 1 millón de pasajeros de cercanías que se pierde, no solo con Alicante, sino también con Lorca, eso se hubiera resuelto si no se hubiese truncado, que creo que tenemos que decirlo fuerte y claro, que todo el dinero, como decía al principio, que iba destinado para esta región, para Alicante, Murcia, Almería, el nuevo gobierno se lo está mandando a Cataluña. Creo que hay que decirlo claro, que hay que buscar elecciones para hacer una redistribución, como decía el señor Martín, más equitativa por territorio. No está bien hecha la territorialización de los impuestos de los españoles. Todos pagamos los mismos impuestos y la distribución no es la correcta. Murcia siempre es la sacrificada y la prueba de ello es este año como en los presupuestos del Estado se ha delegado, se ha repartido esas inversiones, tanto de terrestres como esos 60.000 vehículos que pasan por Murcia. Pues te puedo decir que en la 7, desde Alicante a Murcia, 100.000 euros han puesto nada más para decir que están. Pero es que en el arco noroeste nada más que han puesto 1,7 millones, 6 millones, perdón, de los 127. En una palabra, han pasado a ralentizar las inversiones del 2019 para poder tener presupuesto para otras comunidades. Bueno, si les parece vamos a hacer una pequeña pausa y en cuestión de un instante volvemos con ustedes.
Continuamos en Sin Ruido de Fondo, el debate, a partir de hoy, cada último viernes de mes a las 9 de la noche en Televisión Murciana, y lo pueden ver también en la noche de los domingos en torno a las 10 de la noche. Estamos hablando en esta primera entrega de las infraestructuras del sureste con el consejero de Fomento del Gobierno regional, Patricio Valverde, con el presidente de CROEM, José María Albarracín, con Antonio Sevilla, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y con Enrique Martín, abogado, socio director del bufete Ibiden. Antes del descanso nos pedía la palabra el señor Sevilla también para hablar, estábamos con el tema de las políticas y de las logísticas en materia de infraestructuras ferroviarias, es lo último que habíamos comentado, señor Sevilla. Lo que quería decir es que tenemos que valorar que no en la planificación, sino en la puesta en marcha de cualquiera de estas intervenciones, como es un corredor mediterráneo, como es un aeropuerto, como cualquiera de lo que estamos hablando, se requieren periodos de tiempo largos, 8 o 10 años, etcétera, etcétera. Ahora mismo lo que está pasando es que gran parte de las planificaciones caducan por varias cuestiones. Caducan porque hay unas elecciones, caducan porque se adopta un criterio político frente a un criterio técnico. Cuando es una planificación tiene que tener una presencia importante el criterio técnico. El criterio técnico permite valorar las masas críticas que son las que justifican las infraestructuras. Por eso, si nosotros nos saltamos un criterio técnico que valora las masas críticas, nos ocurre lo que nos está pasando, que la 7ª ciudad de España en población no tiene AVE y que la 21ª, que es Cartagena, tampoco tiene AVE. Y hay poblaciones mucho más pequeñas, como son Huesca, que no tienen, lo que no tienen son pasajeros, AVE sí tienen. Entonces, lo que hace falta es que, aunque se apliquen políticas y las políticas vayan unidas a un periodo electoral, etcétera, etcétera, las planificaciones hay que considerar al técnico y respetarlo, porque si no nos saltamos cada 4 años lo que se ha planificado para 8. Y en esos periodos en que apagamos y encendemos la luz, se nos van los esfuerzos. Entonces, muy importante que seamos capaces de planificar, que los técnicos sean capaces de asentar su reflexión considerando la importancia logística y de la infraestructura, y a partir de ahí los políticos que tengamos cuidado en esa aplicación. Es que los intereses generales de un territorio no deberían tener fecha de caducidad como un periodo legislativo. Además, cuando son intereses generales consensuados, como estos que estamos hablando, todo el mundo está de acuerdo en que hay un déficit de infraestructuras en el sureste español. Luego, eso no debería tener fecha de caducidad ni estar sometido al escrutinio de las urnas, y lo que debería tener continuidad, gobernara quien gobernara, seguramente con matices, pero debería tener continuidad. Señor Albarracín, quería aportar. Yo, al hilo de lo que decía Antonio Sevilla, por supuesto, mostrar mi acuerdo a ese último comentario, dar un dato, es decir, la dotación presupuestaria para la región de Murcia en materia de infraestructuras es solamente del 1,8%, que está muy por debajo de lo que la propia región de Murcia aporta en masa poblacional, por una parte, y luego lo que aporta al PIB del país, que es un 3,1%. Por lo tanto, no se puede vincular una cosa a otra, yo estoy de acuerdo, no se debe hacer, pero tampoco se nos debe de dejar con una diferencia abismal entre lo que estamos nosotros aportando y lo que recibimos en contra, por otra parte, del Estado. Y luego una cosa definitivamente que quede clara. Nosotros hemos dicho y mantenemos que en materia ferroviaria, debía de haber convivido la alta velocidad y su llegada a la región de Murcia con todos los demás trabajos de desarrollo que se tuviesen que hacer. Hubiera sido una gran oportunidad para estar dentro de la red ya, una gran oportunidad para haber trabajado por y para el resto de las capitales de provincia, Lorca y Cartagena, con mayor celeridad, pero necesitamos, como es lógico, de la comprensión por una parte del conjunto de la sociedad y que se considere el interés general como aspecto básico de crecimiento de futuro, y luego también que la apuesta, que insisto, porque lo he dicho en alguna otra ocasión, yo no comparto la decisión del Gobierno de la Nación, pero evidentemente la acatamos, como no puede ser de otra forma, pero vamos a seguir luchando permanentemente para que eso se pueda revertir lo antes posible. Un apunte más en torno al tema del corredor mediterráneo y del transporte ferroviario, porque hemos hablado de viajeros, de transporte de viajeros, pero ¿qué podría aportar todo el sureste español en materia de mercancías si ese corredor mediterráneo estuviera operativo? Yo te diría que Murcia precisamente tiene la mayor flota de camiones frigoríficos, tiene más de 7.000 empresas, tiene más de 20.000 de Europa, más de 20.000 trabajadores, y todo no puede estar relegado a la A7, todo no puede estar relegado como este gobierno quiere que se vaya solo por la autovía.
y además sin poder tener el tiempo de descanso ni la área suficiente. Como sabes, hay una gran reivindicación de las federaciones de transporte de que este gobierno quiere que todo el mundo pase por la autopista cuando no hay servicios. Todo el transporte no puede ser por carretera porque se colapsaría. Hay que pensar en el futuro, hay que pensar en qué va a pasar en el año 2040 cuando van a prohibir el gasoil. Hay que pensar en transporte alternativo como es el tren. El tren, los estudios que hemos hecho para la zona de actividades logísticas, tanto de Murcia como Cartagena, no representa más del 1% del transporte en este país. Sin embargo, en Europa también es bajo, no llega al 5%, pero queda mucho trecho. Creo que nosotros tenemos la oportunidad de utilizar esa infraestructura. Hay ya trenes de longitud de vagones de 750 metros, donde puede embarcar directamente el camión, reducir el consumo de gasoil en el trayecto hasta la frontera, continuar en Francia, en otro país, y tienen que coexistir tanto la carretera como el tren, como el avión. Como sabes también, en el avión también hay una manera de hacer transporte, aunque es para productos de mayor alto coste. Pero está claro que si coordinamos el ferroviario, si hacemos buenas infraestructuras, buenas carreteras, como el desdoblamiento de las 7, que de momento ha dicho que de Murcia hasta Lama no hay inversión, de Murcia a Crevillente que solamente 100.000 euros para seguir los estudios. Realmente creo que es el momento de que esta comunidad dé el salto en infraestructura, y lo único que podemos decir que ya está funcionando el aeropuerto y tenemos que reivindicar, como bien ha dicho Martín, el transporte ferroviario. Pero puedo decir que tenemos un tejido empresarial donde se está sumando, y este gobierno está, como siempre hemos dicho, en nuestro gobierno nuestros mejores clientes son los empresarios, y lo que vamos a trabajar para conseguir las mejores infraestructuras. Pero no han bajado un 11% las inversiones en carretera del gobierno en este presupuesto. Ya que ha mencionado usted, consejero, ha mencionado el aeropuerto. Yo me había apuntado aquí una frase, Murcia y el Altet y Murcia, ¿competencia o convivencia? Yo creo que son convivencias, si me permite. Sí, yo creo que es un caso muy claro de compatibilidad entre dos infraestructuras, porque realmente el campo de desarrollo del turismo murciano está todavía casi inexplorado. Murcia tiene un potencial en su industria turística absolutamente extraordinario. Alicante está más acabada, está muy cerca de su ciclo de madurez. Las ofertas de los dos aeropuertos son complementarias y yo creo que consiguen una cosa que solo una y otra infraestructura no podrían conseguir por sí mismas, y es dotar de atractivo a un territorio mucho más amplio. Es un medio, no es un fin. Hablamos de enriquecer la oferta a la gente que viene al sureste. Y si una persona puede elegir irse a la Manga del Mar Menor, irse a San Javier, irse a Benidorm, está recibiendo una oferta infinitamente más rica de la que tendría solo con el aeropuerto del Altet o con el aeropuerto murciano. Estos señores... Bueno, los últimos datos que se publican, que se barajan no oficiales, es la aportación que realiza la región de Murcia al aeropuerto del Altet. Se ha llegado a hablar en tiempos muy recientes de en torno al 30% origen-destino Murcia. Eso habla por sí solo. Quiere decir que nunca el Aeropuerto Internacional de Murcia robaría calidad ni cantidad al aeropuerto de Alicante, muy al contrario, podría, si acaso, recuperar aquel origen o destino Murcia de la persona que va a salir o a llegar a la región a través del Aeropuerto Internacional de Corbera. Yo creo que no solamente son complementarios, ahora hay un añadido muy importante que hay que poner encima de la mesa, y es que el AENA es la encargada de explotar ambos aeropuertos, y por lo tanto es la propia AENA la que no le interesa hacerse la competencia a ella misma, ¿no? Por lo tanto, va a hacer convivir los dos aeropuertos, van a convivir perfectamente bien, y yo creo que el recorrido de crecimiento del Aeropuerto Internacional de Murcia es en estos momentos muchísimo mayor que cualquier otro de España. Señor Sevilla. Sí, que estos señores que están aquí en la mesa son empresarios, y a los empresarios saben, a ciencia cierta, que a ellos les va mejor cuanto mejor le va a su vecino. Eso en primer lugar. Ahora, todo el desarrollo económico que está produciendo en el mundo, no hay nadie que esté desarrollando su entorno sin una economía colaborativa. Hay que colaborar con los vecinos, hay que colaborar. Por eso estamos hablando de infraestructuras. Y eso es lo que genera poder de atracción. Es decir, el que sean zonas muy desarrolladas, con mucha conectividad, que tengan capacidad de expandirse, de ramificarse. Y por eso hay que relacionarse. Las mercancías son parte vital. Son parte vital porque ahora mismo a un empresario que está llevando un contenedor de piedra a
al puerto de Valencia le puede estar costando ese transporte de contenedor, le puede estar costando aproximadamente 850 euros. Si lo traslada a un puerto más próximo, le puede costar 200 euros. Eso es el precio del producto, eso es la competencia y, como decía antes, si no tenemos infraestructuras, lo pagamos de otra forma. Y tanto que lo pagamos de otra forma. Lo pagamos en los mercados, que nos cuesta más dinero. Lo pagamos en contaminación. Europa, que está tan preocupada por las emisiones. Pues si los camiones están en atascos, estamos produciendo emisiones. Si no activamos el ferrocarril, estamos produciendo emisiones. Entonces, lo que tenemos que hacer es la idea y el concepto que tenemos de sociedad más limpia, más cuidadosa del medio ambiente, ponerlo en práctica, si al final nos interesa a todos, ¿no? A mí me gustaría añadirlo, porque estoy de acuerdo con el señor Martín, no solamente porque es la misma compañía AENA, como ha dicho José María. Sí, es una concesión a 25 años, pero quiero haceros recordar que el aeropuerto de la Comunidad Autónoma, que este aeropuerto tiene la ventaja de que puede operar las 12 horas del día, que está preparado para una capacidad hasta 5 millones de pasajeros, pero lo más importante, que el transporte aéreo es un medio, no es un fin. El fin es crear actividades turísticas, crear destinos. La gente elige el aeropuerto que esté más cerca de su destino y además de que esté más cerca, que sea el más económico. Tenemos las grandes ventajas en este aeropuerto porque está construido sin finger, tiene 9 puertas de embarque, está capacitado ahora mismo para 12 vuelos, este verano tendrá 22 vuelos, pero lo importante son los destinos, los hoteles que se van a crear, los 8 o 9 hoteles que se van a crear, compañías como Sheraton, como Rock, son compañías que están creando destinos. Y lo importante, como has dicho, ¿dónde quiero ir? ¿Cuál es el aeropuerto que me da mayor flexibilidad? Y os puedo decir que el aeropuerto no solo es el vuelo, sino también el destino final. Hemos creado un plan de conectividad, de autobuses, de taxis, de VTCs, de turoperadores, para buscar el bloque completo desde el origen, sobre todo de los países nórdicos, al destino, a la costa y también al turismo de interior. Consejero, por cierto, ¿va a haber finalmente vuelos con Madrid y o Barcelona? Bueno, de momento ahora mismo tenemos 12 vuelos internacionales con 3 países, Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica. Pasamos ahora a 20 vuelos con destinos también Noruega, con Rusia a través de Praga, también con los países nórdicos. Y como habéis visto en prensa, ya se ha reunido nuestro presidente con el presidente de Iberia. Estamos estudiando 3 compañías nacionales para los vuelos nacionales, como Air Europa, como Vueling y como Iberia o Air Nostrum, para compensar ese déficit que decía José María, compensar ese déficit de que la alta velocidad no llega, que la alta velocidad puede tardar 3 años y podemos compensar esa manera de en vez de tardar 2 horas y media, que íbamos a tardar con la alta velocidad a las 4 horas que con el híbrido no han resuelto nada, puedes compensarlo con un viaje a Madrid de 45 minutos. Estamos trabajando en ello. De los puertos no hemos hablado, de los puertos de mar, porque podemos comentarlo ahora, naturalmente. Ahí la situación es razonablemente buena, tanto en Alicante como en Cartagena, digo razonablemente. ¿Qué opinión tienen? En lo que concierne al puerto de Alicante, ya he explicado a la audiencia que yo soy de Elche, una ciudad que está a unos 20 kilómetros de la capital y que marca mucho el carácter. La industria de Elche está completamente al margen del puerto de Alicante y no tiene ninguna conexión con el puerto de Cartagena, que es para nosotros la infraestructura más prometedora. La del puerto de Cartagena. El puerto de Cartagena. Que recuerden los oyentes que Elche y Alicante están a 200 kilómetros de distancia de Valencia. De Sagunto estamos a 200 y pico, sin embargo estamos a 80 de Cartagena, estamos a 60 kilómetros de Murcia. Y para que vean hasta qué punto es verdad que las infraestructuras de la provincia de Alicante y de la región de Murcia son complementarias y generan sinergias, como apuntaba muy correctamente José María. El caso de Barcelona es pintiparado, es que los murcianos que tienen que ir a Barcelona desde el Altet llegan a las 12 de la noche, los pobrecitos tienen que coger un coche y volver a su casa. Y yo personalmente, que me tengo que levantar a las 5, llegaría mucho más rápido yendo desde el aeropuerto internacional de Murcia. Con los puertos pasa lo mismo. Estoy convencido de que todos los empresarios de la amplia franja del sureste van a obtener ventajas de un impulso de la actividad portuaria de Cartagena y de una mejor coordinación con Alicante.
Lo del Gorguel, señor Sevilla, parece que está más lejos que cerca. Se han puesto las miras ahora en escombreras. No sé si le merece algún comentario ese tema. Bueno, me merece el comentario de que el Gorguel será o no será. Escombreras lo tiene mucho más difícil, porque al final las infraestructuras tienen que ser rentables y tienen que ser posibles. Y si no son rentables y posibles, lo que hacemos es invertir en sitios como si fuésemos ricos, no tenemos tanto dinero. Tenemos que invertir en aquellos sitios donde son rentables. El Gorguel es una infraestructura que está pensada para que sea rentable, con una inversión y 2 millones de contenedores para arriba. Esa es la idea del Gorguel. Hace falta 2 millones de contenedores para esa rentabilidad. Entonces, Escombreras tendrá que demostrar su rentabilidad, porque hasta ahora el único que ha puesto las cifras encima de la mesa ha sido el Gorguel. Todo lo demás son opiniones, pero hay que poner las cifras. Vamos a verlas para que no nos hagamos trampas. Pero que el desarrollo del puerto de Cartagena ha sido un desarrollo adecuado. Yo entiendo que el desarrollo del puerto de Alicante también, pero eso no quiere decir que sea terminado y que no deba progresar mucho más. ¿Por qué progresar mucho más? Porque al final nuestra economía se mueve mucho por pequeñas y medianas empresas. Y las pequeñas y medianas empresas fabrican productos para llevarlos fundamentalmente en contenedor, no llenan grandes buques. Llenan contenedores, necesitan contenedores. Entonces, en la medida en que uno no posibilita a sus empresarios del entorno, que tiene una pequeña y mediana empresa que genera contenedores todas las semanas, si no posibilita el comercio de eso, está truncando la proyección de sus empresarios. Un empresario se tiene que colocar donde pueda vender con facilidad sus mercancías. Ya he dicho antes que si está en Cejín, le cuesta 850 euros a Valencia, y si vienes a Cartagena le costaría 200. Lógicamente, un empresario que ahora monta una empresa y tiene que sacarlo en contenedor, pues le interesa colocarse más cerca de Valencia que colocarse cerca de Cartagena. Estamos truncando el desarrollo de las empresas porque no tienen una solución logística adecuada. Ese es el futuro que tiene por delante el puerto del Gorguel y el puerto de Alicante, y eso es a lo que se tienen que dedicar. Hay una cosa que yo quisiera acotar. Y es que, bueno, primero decirle al consejero que, como sabe y conoce perfectamente, la Confederación Empresarial de esta región apuesta definitivamente ahora por una conexión aérea con Madrid y, por supuesto, ineludiblemente con Barcelona. Creo que son dos destinos fundamentales donde va a tener todo el apoyo para que eso se consiga, y que, desde luego, también desde la propia Confederación y a través de nuestras correspondientes posibilidades estamos trabajando fuerte y duro para que ese acuerdo sea una realidad. Y me paso directamente al Gorguel. Mire lo que le voy a decir. Es que el Gorguel no tiene ninguna duda absolutamente para nadie, menos para los que la tienen. Quiero decir, nadie duda que el Gorguel es una inversión estratégica. Nadie duda que el Gorguel tiene la capacidad de crecimiento que no tiene ninguna otra opción en todo el arco mediterráneo, que por sus características especiales de calado, etcétera, etcétera, puede entrar cualquier tipo de buque. El mayor buque del mundo puede entrar en esa dársena, etcétera, etcétera. Y que, desde luego, es mucho más competitivo porque los precios son mucho más bajos y puede competir en mejores circunstancias que otros puertos españoles, donde los empresarios de la región y del sureste en su conjunto se verían beneficiados por algo que en la actualidad no tenemos, y que, por supuesto, pasar por la ampliación de Escombreras, particularmente por nosotros, no es ni siquiera ya la opción A, sino tampoco la B. La rechazamos. Así lo hemos transmitido, así lo hemos dicho, así lo vamos a volver a decir la próxima semana y, por supuesto, en semanas consecutivas a los máximos responsables del Ministerio, y tendremos que darnos la mano y trabajar juntos. Pero hay que entender que, por todo esto que acabo de decir, por el impacto económico, por la creación de empleo directo, indirecto, por la atracción de la industria del ensamblaje, con potenciales inversores que ya han mostrado su intención clara de venir a esta región para instalarse ahí, no hay más remedio que apoyar el Gorguel, sí o sí. Brevemente, por favor. Si me permite, me gustaría apuntar lo que ha dicho José María, que efectivamente hemos recibido el apoyo de todas las empresas, de asociaciones empresariales, que este Gobierno ha llevado al Consejo de Gobierno de declarar el Gorguel de interés regional. A la misma vez ha elevado a Madrid que sea de interés de primer orden para que declaren el Gorguel como de interés de primer orden, y esa es la infraestructura clave para que conecte el corredor mediterráneo con África. Y para ello estamos haciendo inversiones en Los Camachos. Como sabéis, hemos llegado a un acuerdo de 35 hectáreas, de 35.000 metros cuadrados de Los Camachos
a un precio asequible para que las empresas puedan tener esa terminal de contenedores, que puedan terminar también ese depósito franco y el centro de transporte, para que sea el puerto más competitivo de España. Señor Sevilla. Muy rápidamente, y un dato importante, que sepamos que la ampliación de escombreras a fecha de hoy también hay que llevarla a Europa, porque afecta a la red Natura. Es decir, el borde de escombreras ahora mismo es el borde de la red Natura. Si amplias 1 metro, tienes que ir a Europa a solicitar permiso. Como se fue con el Gorguel. ¿Quiere decir que vamos a ir por escombreras a Europa y no vamos a ir por el Gorguel? Cuando el escombreras es así y el Gorguel es así. Yo creo que si vamos a ir a Europa debemos ir por la infraestructura que nos interesa a nosotros, no lo que les interesa a otros. Cerramos con usted, señor Martín. Está claro que este déficit de infraestructuras ha generado, ya lo hemos comentado durante todo el programa, desequilibrios territoriales. ¿Son salvables estos desequilibrios? ¿Estamos a tiempo para que el sureste español deje de estar en el vagón de cola que decíamos al principio, que se aproxime a la máquina? Yo creo que sí. Además, creo que el liderazgo le corresponde a las patronales, a las asociaciones empresariales, que son las que de manera más activa rompen las barreras que impiden el progreso de las sociedades a las que representan. Ha hablado el presidente con mucha prudencia de las balanzas fiscales. Yo también tengo suspicacia a un concepto que ha sido utilizado para defender un nacionalismo excluyente y discursos de odio. Desde la lealtad y desde el profundo amor a nuestro país, como españoles que somos en el sureste, no vamos a defender ningún discurso de balanza fiscal que suponga ponernos en un enfrentamiento con nuestros hermanos, ni tan siquiera cuando defendemos el agua, que es un tema común de murcianos y alicantinos contra nuestros convecinos de Castilla-La Mancha, que nos ponen recurso tras recurso y pagan costas tras costas. Lo hacemos siempre con una sonrisa y con las ganas de unir y no de romper. Pero si no podemos defender el concepto de balanza fiscal, tampoco podemos sostener el concepto de agravio. Y el sureste está siendo agraviado, y la forma de librar esta batalla es desde el respeto a la ley, desde las posiciones más pragmáticas, más posibilistas, pero con la iniciativa de la sociedad civil que lideren las patronales. Enrique Martín, José María Albarracín, Patricio Valverde, Antonio Sevilla, muchas gracias a los 4 por acompañarnos en este programa. Gracias. A ustedes también les agradecemos su compañía, y el último viernes del mes de febrero, que si no me equivoco será el día 22, estaremos de nuevo aquí, salvo circunstancias imprevistas, con otro tema en Sin Ruido de Fondo, el debate. Hasta entonces, gracias y buenas noches. Ibiden Abogados, bufete especializado en patentes y marcas, derecho de la empresa, el mercado y la competencia, ha patrocinado este programa.